Hoy empezamos una serie de estudios sobre el tema adelante. Queremos conocer el camino seguro que Dios nos da en tantas áreas de nuestras vidas, y vamos a estudiar varios temas prácticos. Espero que nos acompañe estas próximas semanas en lo que conocemos lo que Dios dice en tantos temas de nuestras vidas. Vamos a hablar de la familia, la fraternidad, las amistades, las finanzas. Hoy específicamente vamos a arrancar con el tema de nuestra fe, la fe, el camino hacia Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, como hispanos hemos venido a este país buscando, honestamente, el seguir adelante, la prosperidad en tantas áreas, el progreso, digámoslo así. Queremos aprender ese camino, y encontramos muchos de nosotros prosperidad en áreas financieras, aún en la familia. Tal vez el Señor le ha provisto vivienda, tal vez ustedes aquí dice: yo he encontrado felicidad, o tal vez he encontrado una familia. Dios ha sido bueno, dicen muchos. Y pronto, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, muchos hispanos les encanta pausar y decir: sí, Dios me ha prosperado, le doy gracias por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Pero a veces hacemos la pregunta: ¿qué de nuestra relación con Dios? No de las bendiciones de Dios. Lo que muchos de nosotros muchas veces le llamamos la fe. Muchos que creemos en Dios le llamamos nuestra fe en Dios. ¿Qué de eso? ¿Cómo está usted en su relación con Él? Y la verdad es que mientras que Dios nos ha prosperado, a veces la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué dijera Dios acerca de su relación con Él? Y de eso queremos hablar en esta mañana, porque es lo que queremos explorar por medio de la palabra de Dios, que hay un camino muy seguro para que nosotros nos acerquemos a Dios, dice la Biblia. Ahora, mucha gente tiene todas las cosas, todo y más aún de lo que necesitan, pero aún siguen buscando, aún siguen en una persecución de más. ¿Se ha fijado usted eso? Y la pregunta se puede hacer: ¿por qué es que a veces llegamos a este país, tenemos, ¿verdad?, casita y carro y comida y las cosas que necesitamos, pero seguimos buscando muchas veces? Y la respuesta es sencilla. Yo creo que hay un vacío en el centro de cada ser humano, cada criatura de Dios, que solamente Dios puede llenar. De niños cantábamos un corito en la escuela dominical. Cuando iba a la iglesia, mis papás me llegaban y cantábamos en un coro que decía: solo Dios hace al hombre feliz. Y después decía: la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y ahora, como hombre, les quiero decir que he visto esa sencilla verdad, ese sencillo corito, volverse una profunda e increíble verdad. Solo Dios hace al hombre feliz. La pregunta es: ¿cómo llegamos a Dios? En 1 de Juan capítulo 5, Juan, hablando a los lectores, digámoslo así, a su audiencia, les dijo estas palabras. 1 de Juan 5, versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo, les dijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, dice, de Dios, no tiene la vida. Y noten ahora el versículo 13, les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y eso es la mayoría de nosotros aquí. Noten la razón: para que sepáis que tenéis vida eterna. Les dijo que la Biblia fue escrita, les dice, para que tengamos un camino seguro a la vida eterna. Que podamos decir: yo sé. Estoy tan seguro como estoy, que estoy aquí sentado. Estoy así de seguro que yo tengo una relación personal con Dios. Así que la pregunta en realidad es hoy: ¿cómo? La Biblia fue escrita para que sepamos. Dios quiere hacerlo esto muy claro. Alguien me preguntó hace no mucho tiempo: ¿usted qué es lo que cree acerca de Dios? Y le compartí rápidamente en 5 palabras lo que la Biblia dice debe de ser nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos tenerla? ¿Y qué es lo que eso produce en nuestras vidas? Y quiero compartirles esas 5 palabras en esta mañana. La primera palabra es la palabra amor. Nuestra relación con Dios comienza con un Dios que tiene una increíble capacidad de amar. Es un Dios de amor.
Y empezamos, todo esto comienza con Dios. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es bueno. Y yo doy gracias a Dios por esa realidad. El diablo quiere convencerle a usted de que Dios de alguna manera está queriendo quitarle desde el huerto del Edén. Le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, ¿no? Y de alguna manera quiere que usted piense que la palabra y los propósitos de Dios son malos. Pero quiero decir en esta mañana que cuando hablamos del Dios de la Biblia, estamos hablando del que representa todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo maravilloso en su vida. Estamos hablando de ese Dios. Y ese Dios, dice la Biblia, hizo a este mundo. Quiero que entienda algo. Este mundo no comenzó por accidente, no fue por un choque de químicos un día hace miles de años que de repente hubo una explosión y por accidente estamos nosotros aquí. No, Dios formó sus entrañas de una manera formidable y maravillosa. No fue accidente, sino que nos hizo con un maravilloso y perfecto propósito, dice la Biblia. Nadie como tú, nadie como yo. Y la Biblia dice de este Dios y su relación al mundo en Juan 3:16 lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese Dios, con la gran capacidad de amar, hizo al mundo, hizo a sus criaturas, hizo a la humanidad con la habilidad increíble de poder reciprocar, de devolverle el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Así que este Dios, dice la Biblia, nos ama y nos ha creado a nosotros con la capacidad también de amarle a Él. No hay otra criatura en la tierra que puede hacer eso. Entonces el cristianismo es la única religión basada en el amor de Dios. Dios nos amó. ¿Y cómo mostró su amor? Bueno, ahora nos lleva a la segunda palabra de la que le quiero hablar. Dios mostró su amor tratando con el problema más grande que tenemos todos nosotros aquí como seres humanos: el pecado. Así que todo empieza con el amor, pero todo fue destruido por medio del pecado. Dios tomó un gigantesco riesgo cuando creó al hombre. Le hizo con la capacidad de escoger, de decidir. Dios no nos hizo robots, no nos puso un chip que solo se conecta a un network, no, nos hizo abiertos, amén. Estamos, dice la Biblia, desbloqueados. Podemos decidir nosotros conectarnos, miren bien, a Dios, o podemos decidir honestamente, escogemos el mal a veces. La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre, hizo a Adán, hizo a Eva, les puso en el huerto, rodeados de todo lo que Dios en su amor sabía que ellos necesitaban a su alrededor. Sin embargo, les dio esa capacidad de decidir. Y porque Dios nos hizo con voluntad libre, dice la Biblia, muchos podemos aquí, entendemos rechazar a Dios, y entendemos también que también podemos escoger el mal, el pecado. Dios, el amor de Dios, el pecado, ¿verdad? Los deseos de nuestra carne. La Biblia dice entonces que Adán en el huerto del Edén escogió el mal, él pecó. Romanos 5:12 lo dice así. Por tanto, dice, como el pecado, dice, noten la palabra, entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado, dice, la muerte, noten el resultado. La muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre pecó, y dice la Biblia que desde él todos nosotros hemos nacido con naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres, ellos de sus padres, ellos de sus padres. Y la palabra de Dios es clara que estamos aquí hoy y entendemos el resultado de esa decisión de Adán, el resultado de la decisión nuestra de escoger el mal trae horribles, asombrosas consecuencias. Ciertamente no tenemos que buscar mucho para encontrar nosotros la muerte, dice la Biblia. El pecado trae muerte, muerte de amistades, muerte de amor, muerte aún de la creación. Y muchos pueden ver y decir, ¿qué del Texas y Florida y Puerto Rico y el Caribe y ahorita en Centroamérica, dice usted, las tormentas? ¿Y qué de estas cosas que están pasando en el mundo? Y dicen algunos, ¿por qué es que Dios dejó esto? Amigo, déjeme decirle, la respuesta no es que Dios lo mandó, la respuesta es que es el resultado del pecado. El pecado todo destruye. El pecado trae la muerte, dice la Biblia. Y últimamente, dice la Biblia que produce la muerte del alma, una separación eterna de Dios. Y si usted estudia la historia de la humanidad, es marcada por el pecado. La gente hacían
cosas horribles con sus hijos. Y después se mataban, y después vemos las guerras y la crueldad, el ser humano, unos contra otros, nación contra nación. Y no tiene que buscar mucho hoy en día para ver el efecto del pecado. Solo miren los noticieros y es increíble cómo es que la gente todavía sigue escogiendo el mal. Y hay unos aquí, si usted es honesto, usted vino y ha sufrido horriblemente por el pecado. Sus padres le hirieron, tal vez, quizá le abandonaron, tal vez un pariente abusó de usted, tal vez un socio le estafó, tal vez un amigo le traicionó y usted está aquí y usted dice, oh, los efectos del pecado todavía los cargo. Otros, si somos honestos, hemos cometido tremendos errores, pecados, y estamos aquí y cargamos a veces el remordimiento de decir, oh, yo no sé de dónde me salió eso. Yo no sé cómo hice eso. Yo no sé cómo pude haber dicho eso. ¿Cómo cometí ese pecado? Y vemos hacia atrás y pensamos, no puedo creer que lo hice. Un amigo estaba hablando conmigo esta semana y él está pasando, está hablando de su matrimonio y me dijo, nunca me imaginé que tales palabras iban a poder salir de mi boca. Me dijo, nunca supe que yo era capaz de tal crueldad, dijo, en contra de mi esposa y mi familia. Y yo sé que yo estoy aquí, les quiero reconocer y les quiero admitir, es increíble cuántas veces reconozco que cometo tremendos errores. Y me pregunto, ¿de dónde salió? ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? Y todos aquí entendemos nosotros el pecado. Ahora, el pecado produce un problema. La Biblia dice que tenemos por un lado a nuestro Dios. Dios representa aquí todo lo bueno, todo lo santo, a este lado. Y decimos, entendemos nosotros quién es Él y decimos también entendemos, ¿verdad?, que aquí estamos nosotros, seres humanos, y mientras que Dios es santo y bueno, esas palabras no describen mis acciones. Muchos aquí entendemos que como seres humanos la tendencia es increíble hacia el egoísmo, el egocentrismo, la arrogancia, el culpar a otros, y ese es nada más el principio. Y de repente entendemos nosotros esto, que cuando el pecado viene, algo sucede, como en toda relación. Si usted peca contra su esposa o esposo, si usted peca contra su familia, un amigo, algo sucede, viene una clara separación. Algo hay entre nosotros y Dios. Este abismo es el problema. El problema no solo es el pecado, el problema es lo que produce el pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y, no para ahí, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, dice, como en toda relación, ha hecho algo, dice, nos ha separado de Dios. El problema es el abismo que hay entre nosotros y el Dios bueno que nos ama. Yo le pregunto a muchas personas, a veces le digo, mire, hablemos de esto, déjeme ilustrárselo. Le digo, deme el nombre de una persona que es muy buena, alguien que ha hecho mucho bien para la humanidad. Y me dicen a veces... me dicen tal vez como ejemplo Billy Graham, dicen, ok, vamos a poner a Billy por aquí. Y dicen, oh, es una persona muy buena. Y dicen, ha hecho tanto bueno, hablan de Teresa de Calcuta o alguien que ha hecho tanto bien. Otros dicen, les digo, ok, dígame el nombre de alguien muy malo, una persona que ha hecho cosas horribles en contra de la humanidad, y a veces me dicen, oh, ok, hablemos de Fidel Castro, o algún malvado, algún que ha cometido genocidio contra su propia nación, gente tan mala, ¿no? Y hablan de Osama y me entienden, ok, estas son las personas malas aquí, y dicen, ok, este está bien separado de Dios, pero este está muy cerca, y me dicen, y le digo, ok, yo no me considero tan bien como Billy, no soy como Osama. Entonces yo me voy a poner como por aquí, ok, le digo, aquí está Carlos Navarrete, digamos, y le digo, ¿dónde está usted? Y algunos se ponen enfrente que yo, otros no me molesta, otros atrás, dicen, yo estoy por aquí tal vez, dicen, ok, este soy yo. Y le digo, ok, muy bien. Le digo, este es el problema, que el que está al frente de la línea, le digo, aún Billy Graham dice que él está separado de Dios.
todos están destituidos. Y el problema es que hay una separación. Se llama el pecado. No hay nadie, dice la palabra de Dios, que ha alcanzado su gloria. Entonces, estamos aquí, queremos tratar con esa pregunta. ¿Cómo hacer desaparecer este abismo? ¿Cómo podemos abarcar nosotros la separación que hay entre nosotros y nuestro Dios? Necesitamos un camino, necesitamos un puente. Entonces, hablamos nosotros de puentes y alguien dijo que el puente más largo está en China, en la provincia de Diancunchan. Mide 102 millas de largo. ¿Se imaginan? El puente más alto del mundo está en Francia, 1000 pies y 1200 casi pies de altura. El puente más antiguo está en Grecia. Dicen que tiene más de 3000 años, como 1200 años antes de Cristo, ese puente ya estaba en operación. Y desde el principio de los tiempos, la gente y el ser humano se ha especializado en hacer puentes, en tratar de quitar la separación entre un lado y el otro. Y alguien está aquí, puede decir, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Amigo, más de lo que usted se imagina. Porque la palabra de Dios dice que nosotros como seres humanos estamos aquí cuando hablamos de la fe, esta relación con Dios. Estamos necesitados de un puente que nos lleve de donde nosotros estamos a donde Dios está, a la gloria de nuestro Dios. Y por miles de años, seres humanos han tratado de cubrir esta división, han tratado de abarcar la separación. Entonces, el ser humano se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para quitar la separación que hay entre yo y Dios? Es justo, ¿no? Al fin de todo, es el ser humano que creó la separación, no Dios. Así que el hombre empieza a tratar de hacer, ¿verdad? Su puente y empieza a hacer obras. Entonces surgen las religiones. Y la religión es básicamente un puente humano que trata de decir, hay que hacer estas obras, hay que hacer este puente para que un día puedas alcanzar a Dios. Y surgen las religiones y vienen y nos dicen, lo que tienes que hacer es, tienes que encender tales candelas, ir a tal culto religioso y hacer tal clase y tal rito y tal tradición y hacerlo de esta manera, y si das tanto dinero y rezas tales oraciones, ojalá un día tú vas a poder decir, ay, qué bueno, creo que estoy acercándome a Dios. Y el problema, sin embargo, es interesantemente que la mayoría de las respuestas del ser humano son religiones, son obras que se pueden hacer para alcanzar y tratar de hacer un puente hacia Dios. Entonces, yo conozco a personas en todas partes del mundo y me encanta preguntarles, ¿cuál es tu plan para llegar a Dios? Y empiezan a contarme muchos apasionadamente. Oh, mi plan es, dicen, muy sencillo. Y los musulmanes empiezan y me cuentan su plan. Y los católicos dicen, estos son nuestras obras. Y después otros vienen y los tal vez testigos de Jehová dicen, este es mi plan para llegar a Dios. Y todos cuentan su plan y judíos tienen su plan. Y yo les pregunto siempre la misma pregunta, ¿y lo has logrado? ¿Has llegado? ¿Sabes tú que el puente te ha llevado a Dios? Y todos me dicen, no sé. Le digo a los católicos, ¿cumpliste con los 10 mandamientos entonces? Ya que esos te llevan a Dios. Y, no, pues no hay nadie que los ha cumplido, me dicen. Digo a los musulmanes, ¿has hecho suficientes sacrificios? No. Le digo a los judíos, ¿has entonces tú, verdad, llevado sacrificios al templo? Me dicen, ni tenemos templo, ojalá un día de estos. Entonces el problema es que la Biblia dice, Pablo dijo en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La Biblia dice que Jesucristo dice que éramos débiles. Eso es, en cuanto a esto de hacer el puente hacia Dios, no hay nadie que es capaz, dice la Biblia. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo hice el puente, yo lo alcancé, síganme los buenos. No hay nadie que es justo, ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay nadie que busca a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay nadie en el mundo que pueda decir, yo he cumplido. Entonces, en cuanto a la salvación, porque éramos débiles, si pueden poner aquí otra vez, dice, entonces Cristo lo que hizo es que a su tiempo Él murió
por los impíos. La palabra de Dios es clara que lo que Él hizo es, Él vino y Él hizo un puente, amigos. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice que la fe es un don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios le da al ser humano. El cristianismo, entonces, míreme aquí, es diferente que cualquier otra religión, en que no estamos aquí diciéndole, venga, hágase miembro de nuestro grupo y nosotros vamos a hacer estas obras juntos y ojalá un día alcanzamos camino a Dios. No. Estamos aquí para decir, no hay nadie que puede alcanzar camino a Dios. Entonces sabemos esto, que Dios, dice la Biblia, mandó a su único Hijo en amor y hizo un puente, y ese puente es la cruz, nada más que la cruz del Señor Jesucristo. Y ese puente abarcó el abismo, vino y quitó la separación. Así que la primera palabra es el amor de Dios, la segunda es el pecado, pero la tercera palabra que quiero que entiendan esta mañana acerca de nuestra fe es sencillamente que hay un remedio. La palabra es remedio. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Sabiendo Él que no podíamos abarcar el abismo, la respuesta entonces es la cruz de Jesús, el evangelio. Las buenas nuevas de salvación son estas. Muy sencillamente esto, amigo, que Dios, dice la Biblia, mandó a su único Hijo, que Él vino, vivió una vida perfecta, nos mostró la manera en que se vive, y al final de su vida, de no pecar, nunca pecó. Él murió en la cruz del Calvario, y cuando Él murió, tomó cada uno de nuestros pecados sobre sus hombros, dice la Biblia. El que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo a Él pecado, para que nosotros por medio de Él podamos conocer su justicia. Y ahora tenemos nosotros el privilegio de pararnos y decir, yo tengo el perdón de mis pecados. La Biblia dice que Él murió en la cruz, Él fue sepultado, pero al tercer día Él venció a la muerte, dice la Biblia, y está vivo. Y la resurrección de Jesucristo es el punto clave en la historia de la humanidad. Y Jesús por eso se atrevió a pararse y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. La única manera de tener fe y de conocer a Dios es de conocer a Jesucristo su Hijo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No pudimos hacer puente con nuestras obras, dice, sino por su misericordia. La palabra de Dios dice entonces que venimos aquí y entendemos esto. Tenemos un remedio, y hay personas que entre más educadas son, y a veces entre más prósperas son, y honestamente por eso es que a veces la dificultad en este país es que ya no necesitamos de Dios. Entre más ellos se han ganado la vida, menos están dispuestos a reconocer, sí, yo necesito a Dios. Se les hace difícil entender que ninguna obra, que ningún ser humano puede ganar entrada al cielo. Y entre más usted ha ganado, más difícil se le hace de entender esto. ¿Por qué? Porque preferimos hacer nosotros el puente, hacer nuestras obras. Preferimos pensar, yo voy a hacer esto y esto y esto para alcanzar a Dios, o yo voy a seguir esta religión y estos pasos para alcanzar a Dios. Preferimos decir, yo me lo gané. Amigo, mira, entienda algo. A este lado tenemos las religiones. Las religiones dicen, hay que hacer, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero al este lado tenemos el cristianismo. ¿Y saben qué dice el cristianismo? Está hecho. La obra se hizo. Jesús en la cruz dijo, tetelestai, que quiere decir pagado es, consumado es, se apagó, tu cuenta se canceló. Él dijo, ya no hay nada más. Pablo por eso dijo, amigos, si es por obras, dijo, ya no es por gracia. Entonces la gracia ya no es gracia. En otras palabras, entienda esto. Dice, o se paga la salvación o Dios nos la da. Y la Biblia dice que por gracia, gratuitamente sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, dice la Biblia. Dice la Biblia que está hecho. A este lado tenemos hacer la religión, esto. A este lado tenemos nosotros hecho la obra de nuestro Dios. Ahora, amigo, yo estábamos hablando hace unos días y él es un negociante, un hombre muy exitoso. Yo le he hablado y me dijo esto, me dijo, Carlos, si lo que tú me estás diciendo es cierto, me dijo, eso cambia todo. En otras palabras, lo que él me estaba diciendo es, necesito dejar de tratar de hacer yo tantas cosas buenas, se supone, y necesito confiar. Amigo, es exactamente lo que tiene que pasar hoy. Si yo le preguntara a usted, explíqueme cuál es su plan
para deshacerse del abismo. ¿Está usted siguiendo el plan de obras, el plan de hacer, o se ha inscrito aquí a este lado, al plan de hecho, de recibir nada más por fe la obra que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario? La palabra de Dios dice que estamos o haciendo, sigue pensando que va a tratar y mejorar, o ya se hizo, ha dejado de tratar y ha aceptado el don de Dios, la vida eterna. Si usted está aquí y usted ha cambiado de plan, si usted ha tenido un día en el cual usted dejó de hacer y empezó a confiar, usted se acuerda muy bien, porque algo sucedió en su corazón. Hay una seguridad, hay una confianza. Algo cambió en su interior tan real, tan verdadero, que usted ya no se acuerda, ¿verdad? Ya no dice, yo no regreso a la vida, manera en que antes pensaba. Es increíble el cambio que hubo en ese día. Algo cambió adentro. Usted dice, se llama la fe. Yo confié en el Señor. Yo me acuerdo como ayer, tenía 8 años de edad, alguien me compartió, hay 2 maneras. Tú puedes o hacer obras y esas obras nunca te van a salvar, o puedes confiar en la obra de Jesucristo y Él promete salvar a cada persona que cree en Él. Y me acuerdo como nunca, el cambio de plan se llama la fe. Pero noten, el amor de Dios, el pecado del hombre. Número 3, el remedio de la cruz. Pero número 4, quiero que entienda algo, la decisión que nos toca. Nada se ha robado tantas vidas en nuestro mundo moderno como la epidemia de la viruela. Esa enfermedad mató a más de 300 millones de habitantes en el siglo XX. Increíble, si usted se lo pone a pensar, eso es un poquito más de los habitantes que hay en Estados Unidos actualmente. Más que cualquiera de las guerras, es más que todas las guerras del siglo XX juntas, la viruela mató a más que ninguna persona, más que cualquier otra cosa, hasta que providencialmente se encontró una vacuna. Algo que ahora nosotros tomamos, y esa medicina, por supuesto, sanaba y no permitía que la persona adquiriera la viruela. Ahora, algo tuvo que pasar. Uno por uno, cada persona tuvo que decidir, voy a ir a que me vacunen, a que me pongan esa medicina para que yo no adquiera la viruela. Aunque existía la cura, la mera existencia de la vacuna no salvó a nadie. Cada ser humano en el planeta tuvo que decidir llamar al doctor o hacer una cita, ir a la clínica y que le pusieran la vacuna. Y una vez tomaron esa decisión, amigo, eso les salvó. Y lamentablemente les quiero decir que hay personas que decidieron no tomar la vacuna y por ello murieron. Ahora, es igual la salvación. Similarmente, así es la fe en Dios. La mera existencia de este puente no es suficiente. Hay cuánta gente conozco y les digo, ¿usted qué hace? Oh, yo soy pastor. Oh, no me diga. Y me dicen, qué bueno. Me dicen, yo creo en Dios. Y algunos aún conocen el evangelio y dicen, hey, yo doy gracias a Dios. No, es bueno que Jesús murió. Y les digo, ya es bueno, pero no es suficiente. Cada ser humano tiene que tomar la decisión un día de cruzar el puente. La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es suficiente creer. ¿Sabía usted que aún el mismo diablo cree esta historia? Es necesario cruzar. Tiene que haber un día cuando usted dice, voy a dejar de solo conocer la historia, sino que voy a tomar la decisión. Y usted decide y usted le pide al Señor, Señor, sálvame. Y el día que usted lo hace, dice la Biblia, es vacunado, digámoslo así. Es cuando cosas grandes empiezan a suceder en su vida y el Señor empieza a orar. Pero no sucede antes que esto. La Biblia dice que cada persona tiene que decidir. Hay una decisión que tomar. Noten la última palabra que describe la fe, es la palabra restauración. Usted dice, ¿qué es eso? No le gusta la palabra, a mí me encanta. Restaurar quiere decir tomar algo roto, algo tal vez viejo, y hacerlo como nuevo. Ha sucedido muchas veces. Dicen que la estatua de David que hizo Michelangelo en el siglo XII, si no me equivoco, en una ocasión en el 91 un hombre demente entró con un
con un martillo escondido debajo de su chamarra y empezó a darle martillazos y averió la estatua y tuvieron que ir y un artista fue y restauró, y si usted va a ver esa estatua parece que nada pasó. La Mona Lisa en Francia, la famosa retrato de esa mujer pobrecita, ¿verdad? Está ahí. Y una mujer, dicen en el 83, si no me equivoco, ¿verdad? Entró con ácido y le tiró ácido. Y un artista tomó otra vez, ¿verdad? Ese retrato y lo dejó como nuevo, restaurado. Usted lo ve hoy como que nada ha pasado. Me acuerdo hace años el abuelo de nuestro pastor, el pastor Chapel, murió y su abuela le regaló a nuestro pastor el pickup de su abuelo. El problema es que ese pickup se había usado en la granja y nunca creo que se había lavado, ciertamente. Estaba muy, muy descuidado y deteriorado. Y cuando él murió, lo dejó de regalo al pastor y él lo tenía en la casa de su hijo, en su patio y en su yarda, hasta que la noticia vino que la abuela iba a venir a visitar a Larry, al hijo de nuestro pastor. Él estaba en aquellos días luchando con cáncer y ella iba a venir a su casa a verlo, y recién operado él, y por supuesto el pastor me llamó y me dijo: Carlos, tengo un problema. Yo le dije: pastor, no se preocupe. Y yo fui, tomé el pickup y unos hermanos ahí se pusieron de acuerdo y empezaron a restaurar el pickup. Me acuerdo hace unos años, para el cumpleaños de nuestro pastor, lo restauramos y tomamos el tiempo y restauramos ese vehículo a mejor que nuevo, y le pusieron tapiz nuevo a los asientos y rines nuevos y llantas nuevas, y un hermano, ¿verdad?, que sabía pintar, lo pintó, y hoy, si usted lo ve, le voy a ser honesto, no está como nuevo, está mejor que nuevo. Igualmente, eso es lo que sucede cuando alguien recibe a Cristo. Dios nos ama, y entienda esto, que hemos sido heridos, sí, por padres, sí, por personas, sí, por socios, sí, por amigos, pero de repente Dios viene, dice la Biblia, y Él restaura nuestras vidas. Hemos sido discriminados, hemos sufrido, algunos encarcelados, etcétera, y Dios nos ama. Y si usted hoy decide, en lugar de Adán por el pecado, usted decide y escoge a Cristo, la Biblia dice lo siguiente, noten en 2 Corintios 5, 17, Pablo lo describe de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, dice, noten, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, noten, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Dios restaura. Es un gran deleite para mí el poder decir que tengo 25 años y medio de ser miembro de esta iglesia. Y es algo maravilloso el poder ver a tantas personas que han entrado por las puertas de esta iglesia, y les soy honestos, entran en las puertas amargados, desesperados, pero cuando escogen a Cristo, esa decisión sencilla cambia todo, restaura todas las cosas. Y de repente entran y escogen al Señor y son fortalecidos por su palabra y son animados por la comunión, por otros amigos en el Señor, y de repente las cosas empiezan a cambiar. Y yo le puedo mostrar personas que entraron odiosas, amargadas, que ahora son amables y dulces y tiernas, y personas ávaras, honestamente, completamente concentrados en lo material, en las cosas que se acaban, y ahora son generosos y preocupan por otros. Y yo le puedo mostrar personas amargadas que ahora perdonan, y todo tipo de relaciones y amistades son restauradas. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y a propósito, no solo para ellos, para mí lo increíble es que esas mismas personas ahora empiezan a tener una visión por la restauración que Dios quiere producir en otros, y ahora son maestros de lunes a miércoles en la escuela, pero vienen aquí en la iglesia, y ¿sabe qué hacen el domingo? Enseñan a niños, les enseñan del amor de Dios. Y yo le digo: usted da clases de lunes a viernes y da clases también el domingo. Y me dicen: sí, pastor, pero el domingo es mi día favorito.
Y hay personas que manejan y 2, 3 horas para llegar al trabajo toda la semana y son 100, 200 millas al día, pero vienen el domingo acá y llegan temprano y a las 8 de la mañana, ¿verdad?, encienden el autobús y van en una van y recogen a alguien para que pueda venir y escuchar también del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen una visión de la restauración, que si alguien está en Cristo, nueva criatura puede ser también. Y de repente dicen, sí, me dicen, pastor, yo manejo, me dicen, de lunes a viernes, pero me dicen, cuando manejo el domingo, ese es mi día favorito. Algo pasa. Dios no solo restaura sus vidas, sino que la palabra de Dios es clara, ellos empiezan a restaurar. Y yo quiero decirle algo, el proceso de restauración nunca no se acaba hasta que lleguemos al cielo. Y al final de esta vida, le puedo decir algo, lo mejor de todo es que vamos a ser totalmente restaurados, mejor que nuevos. Seremos como Él, dice la Biblia, si usted escoge y decide a Cristo. El otro día por la noche yo venía a mi casa y pasé por una tienda y le dije al conductor, le dije yo, ¿qué está haciendo ahí toda esa gente en línea? Y me dice, están ahí, me dice, haciendo línea para comprar un ticket, un boleto de la lotería. Y me contó que ese día aparentemente había, el boleto estaba gordo, ¿me entienden, verdad? El premio era grande. Y yo dije ay caray, le dije yo, esa gente está ahí a medianoche casi comprando boletos de lotería. Sí, me dicen, pastor, es increíble. ¿Sabía usted algo? Que hay más probabilidades de que usted se vuelva un sapo antes de que este servicio acabe, de que usted gane la lotería. Es más probable que si usted se vuelva en Arnold Schwarzenegger aquí, sentado en su asiento, de que usted se gane la lotería en California. Es algo increíble. Sin embargo, la gente está ahí en línea queriendo ganarse la lotería, que a propósito se ha comprobado esa gente dentro de 1 o 2 años por lo más están en bancarrota o muertos. Si la gente entendiera, si la gente nada más entendiera esto, que solo Dios hace al hombre feliz, que solo Cristo puede llenar el vacío que hay en su corazón, escogieran, y yo creo que estuvieran en línea para entrar al servicio, si entendieran que lo que su alma más necesita es Jesús. Pero tiene que decidir, tiene que aceptar la vacuna. Es muy sencillo, la salvación es un don, es un regalo de Dios. Así que le voy a invitar a ponerse en pie, a cerrar